Muchas gracias, compañero senador. Bienvenido al Senado de la República, compañero Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Esta experiencia con Donald Trump, sin duda que nos ubica frente a nuestro espejo. Así de un solo golpe nos obliga a que veamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades para enfrentar un problema en el cual el pronóstico es que regresen un promedio de 3 millones de nuestros compatriotas en los próximos años. Esta cifra plantea retos muy importantes, es decir, la lucha por el empleo se va a recrudecer, la lucha por la salud, por la educación, la vivienda, el agua, la electricidad, por todos los servicios se va a recrudecer. Y esto obliga a que la unidad nacional, como bien lo señala usted, ciudadano secretario, tenga un contenido. Hoy es tiempo de recuperar conceptos que la sociedad mexicana ha perdido. Uno fundamental es el concepto de la solidaridad humana. Hemos sido solidarios como pueblo con los hermanos que de otras latitudes cuando han tenido desastres. México ha sido muy solidario con los que han tenido huracanes, con los que han tenido terremotos, con los que han tenido dictaduras y requieren atraerlos como asilo político. ¿Sí? Ahora es momento de ser solidarios, en serio, con nuestros compatriotas, y esta iniciativa preferente sin duda que nos da una gran oportunidad para hacerlo. A mí me da un enorme gusto que esté aquí la Cámara de Diputados representada por su Comisión de Educación, su presidenta. Me da un enorme gusto que estas mesas de diálogo para el análisis de la iniciativa las encabece el ciudadano secretario de Educación en representación del Ejecutivo y esté en pleno la Comisión de Educación del Senado de la República. Esto es lo que quiere ver el pueblo, unidad de sus instituciones en torno a los problemas que el pueblo presenta. Plantea usted asuntos que son muy importantes. Creo que este país ha padecido históricamente de ese problema que usted señala, la burocracia, el tortuguismo, la dificultad para resolver situaciones que cuando hay voluntad se resuelven de manera inmediata. Este tema de lo que señala el acuerdo 286, la revalidación de personas que estudian en el extranjero, es un verdadero viacrucis, como está actualmente la situación en la Secretaría de Educación Pública y en las instituciones de educación. El tema de acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta, ¿sí?, o a través de la experiencia laboral de los compatriotas que van a repatriarse, bueno, creo que esta iniciativa los va a hacer más viables y sobre todo menos tortuosos. A nosotros nos toca hacer efectivamente la legislación, modificarla, pero a la Secretaría de Educación Pública le corresponde poner firmeza, porque el de arriba puede tener muy buenas intenciones, pero abajo la dificultad con la burocracia es muy fuerte, sobre todo con los que se sienten protegidos por un sindicato o por los que se sienten protegidos por algún amigo que tienen por ahí, que tiene cierta influencia. Es importante, secretario, que pudiera mandar circulares, en las cuales se haga notar de manera muy exacta en qué forma se tienen que atender este tipo de asuntos. Creo que no es suficiente un diálogo entre el director y el afectado para atender el problema. Debe haber la instrucción precisa del ciudadano secretario hacia todo el sistema educativo nacional, en el cual se planteen líneas estratégicas para atender ese tipo de asuntos que va a haber por miles. 13,000 en una situación normal. Después de las instrucciones de Trump para expulsar a todos los non gratos, y a casi todos nos consideran non gratos,
no hay un cálculo de cuántos van a regresar. Yo creo que sería importantísimo tener ese dato para que la propia Secretaría pudiera generar la estrategia para atenderlos absolutamente a todos, no en condición de excepción, porque se planteaba también el tema de los que ya están aquí. Pues se tiene que abrir una situación de equidad para los que están y para los que vienen. Es importante, yo quisiera escuchar cuáles son las acciones concretas. Yo señalaría una circular a todo el país de parte firmada por el señor secretario para que dé instrucciones precisas en ese sentido, pero sí me gustaría saber si hay algunas otras acciones concretas para atender ese asunto. Me llama la atención, secretario, que en el oficio que mandan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el UAJ, diagonal 033, diagonal 17, se sostiene que los temas previstos en el anteproyecto no implicarán un impacto presupuestal. Va a haber incremento de matrícula en las escuelas, va a haber solicitudes para hacer más trámites, va a haber situaciones que no son las normales en este momento, es decir, va a haber un incremento de trabajo. Al haber incremento de matrícula hay incremento de trabajo. ¿Sí? Entonces, sí es importante saber, y los compañeros de Migración, sí es importante que pudieran tener ese dato muy preciso, porque no se puede divagar, no se puede hacer un proyecto de solución si no se tiene el diagnóstico y datos muy concretos. Decirle al ciudadano Jacob Prado que es necesario que se apliquen los consulados. Hemos buscado a los cónsules de manera personal para atender asuntos de compatriotas en Estados Unidos y brillan por su ausencia muchos de ellos, y sobre todo en horas que ellos llaman inadecuadas. Una hora inadecuada para un cónsul es antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Imposible encontrarlos, imposible. Igual, el cónsul quizá pueda tener buena voluntad, pero abajo es una prepotencia verdaderamente preocupante. Sí hago un llamado a la ciudadana, al ciudadano secretario de Relaciones Exteriores, al ciudadano secretario Luis Videgaray, para que este tema pueda atenderse con carácter urgente. Entendamos que estamos en una emergencia, que no estamos en una situación de normalidad. Nuestros paisanos están siendo perseguidos, acosados, y deben de tener toda la protección consular. Yo quiero preguntarle de manera concreta, ¿sí?, a partir del mandato del presidente, que me parece acertado, de hacer de los consulados defensorías públicas. ¿Cuáles son los horarios de atención? Segundo, ¿qué se va a hacer en casos de emergencia? Si tienen teléfonos para atender las 24 horas. Todo eso es muy importante que lo sepan los paisanos, para que con toda confianza se acerquen a su consulado y que sepan que ahí van a recibir el auxilio que necesitan en estos momentos de aciago. Muchísimas gracias. Gracias al senador